$2 en mi caja de inversión y voy a comprobarla con la opción de venta. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí Francisca. Hoy te voy a enseñar una buena estrategia con la combinación de dos indicadores, bandas de Bollinger y el oscilador estocástico. Vamos a trabajar con la configuración predeterminada. Algunos puntos principales de estos indicadores. La primera serán las bandas de Bollinger, que se trata de un indicador de volatilidad del mercado que consta de 3 líneas. La línea media, que representa la tendencia del precio medio en el mercado, línea superior, me ayuda a determinar los niveles de resistencia del mercado, y la línea inferior me ayuda a determinar el nivel de soporte del mercado. Así que también tenemos el oscilador estocástico. Es un indicador que nos muestra la distancia del precio actual con respecto a los extremos durante cierto periodo de tiempo. También ayuda a determinar si el mercado está en sobrecompra o sobreventa. Por lo tanto, hay suficiente por ahora. Después de esta sesión, espero que sepas cómo utilizar estos indicadores y saberlos combinar. Veamos qué tenemos en nuestro primer par. Estamos trabajando con la subida del precio, pero ya ves, tenemos que estar muy atentos porque esta vela que está acá se está formando también. Tenemos nuestra historia que varía de acuerdo a las velas, en este caso roja, cuando el precio está subiendo. Así que es $1 para empezar y voy a comprobar esta opción con la de venta. Así que chicos, estoy aquí con mis $2, como lo puedes ver, que te lo mencioné en la operación. Tenemos que estar muy atentos de que estamos trabajando con la vela roja. Aproximadamente el 80% de las personas que ven en mi canal son de suscripción. Por favor, si no te resulta difícil, darle me gusta a este contenido y suscribirte a mi canal, ya que es muy importante para mí para obtener recompensas de mis esfuerzos. Además, los suscriptores me permiten estar siempre en contacto con ustedes y darle un buen alcance del contenido útil para sus mejores estrategias comerciales. Me alegraré de que hagas clic en el botón de suscripción y actives la campanita. Muchas gracias y continuemos con el próximo video. Tenemos el oscilador estocástico que nos está mostrando la línea de la intersección. Y gracias a mis 30 segundos pude entrar. Estamos utilizando hoy 2 minutos, en este caso para el marco de tiempo, y también 30 segundos para mi exploración del tiempo. Veamos qué tendré en el próximo par de divisas. Veamos. Aquí tenemos una situación. Nos perderemos este movimiento alcista bastante volátil, pero ahora mismo estamos trabajando con esta situación volátil. Veamos qué tenemos ahora mismo. Aquí está el corredor que se está estrechando. Si nos fijamos en el indicador de las bandas de Bollinger, es porque tenemos que estar muy atentos a esta señal también. $2 en mi caja de inversión y voy a comprobarla con la opción de venta. Así que chicos, estoy aquí con mis $4 realmente satisfecha por esta situación del estrechamiento del corredor de las bandas de Bollinger y también del oscilador estocástico. Nos está mostrando que las líneas van tras esta intersección a la baja y la línea roja está por encima de la verde. Señales muy chulas y claras. Vamos a divertirnos con la siguiente situación, viendo de qué se trata la subida de estos últimos precios de los 10 minutos. De todos modos, vamos a ver qué está en la situación general, que está acá en la caída del precio, bastante volátil de nuevo. Vamos de nuevo con 4 en mi caja de inversión y voy a comprobarla con la situación de la opción de compra.
Así que chicos, estoy de nuevo aquí con mi beneficio, casi $8 en unos minutos. Estoy bastante satisfecha de este trabajo muy rápido que estamos teniendo con estos balances. Estaba trabajando con la tendencia en primer lugar porque, ves, esta vela que se desarrolla nos está mostrando una gran guerra entre osos y toros. Estamos teniendo una situación con el indicador de las bandas de Bollinger. Vamos a dejarlo, a darle un poco de tiempo e ir al siguiente par de divisas. Por supuesto, acá la situación es así, de nuevo un estrechamiento del corredor de las bandas de Bollinger. Hoy en día hay muchos, pero no me da pena, tendré mi momento de todos modos. Vamos a seguir acá con un doble PIX. Vemos si nos perdemos y tenemos el tipo de momento. Vamos a entrar en este nuevo ciclo con esta subida bastante clara de los precios. Y vamos a continuar. Esta vez con mi caja de inversión, $7, y vamos con la opción de compra. Estamos de nuevo en beneficio, solo lo duplicó. Estoy muy contenta de que haya funcionado. Como ves, la situación no era realmente habitual. Simplemente lo doy gracias a mis indicadores buenos combinados, así que me las arreglé. Ve acá el oscilador estocástico. Después de la intersección, en el nivel de 30, las líneas subieron. Ahora mismo la línea verde está tocando el nivel de 70. Es por eso que estamos tratando esta vela verde en desarrollo y también la banda de Bollinger. Nos está mostrando la línea hacia arriba. Imagine que ha duplicado su cuenta comercial en tan solo unas horas. Suena como un sueño. Te mostraré cómo estará cerca de esta realidad a lo que piensas. Para hacer esto, simplemente vaya a mi canal de Telegram, obtenga actualizaciones diarias en el mundo del comercio, consejos, estrategias, señales comerciales con un 90% de precisión gratuita. Si alguna vez has sentido que esto es un paso detrás de acuerdo a las operaciones, conocimientos, pues tengo mucha información en mi canal. Así que olvídese de esos mitos comerciales y escuche buena información y obtenga buenas estrategias. Más de 38,000 traders ya se han unido a esta comunidad libre de potencial, así que libérelo usted también. Operaciones buenas, conocimientos garantizados, así que únete a esta comunidad interesante y sólida en Telegram. Volvamos al siguiente par de divisas después de algunos estrechamientos del corredor. Aquí tenemos esta bajada de precio y vamos a estar muy atentos. Predecimos movimiento fresco y movimiento alcista. Detengámonos un momento con la situación actual, 13 en mi caja de inversión, y lo comprobaré con la situación en opción de venta. Así que chicos, $25 en mi saldo, y he mencionado esto anteriormente. Estamos trabajando con la caída del precio de las últimas velas después de la intersección del oscilador estocástico. La línea roja comenzó a bajar y está por encima de la verde. Así que chicos, aquí eso es porque el estrechamiento de las bandas de Bollinger, corredor, es una característica muy útil para nosotros. Realmente, si usted es principiante, y por supuesto es necesario observar toda la historia en su situación actual. Por último, espero acá que sea importante de acuerdo a las divisas. Estamos trabajando con la subida de precio, realmente desordenado por lo que ves, así que voy a tener un momento acá, $25 en mi caja de inversión, y voy a comprobar la situación con la opción de venta. Acerté con la opción de poner, estamos teniendo casi $50 después de unos minutos. Si quieres operar como yo, te veo en mi canal de Telegram, donde comparto información detallada, también con indicadores combinados como esta situación. Señales gratuitas para ustedes. Ahora, sigamos aquí trabajando con la caída del precio, especialmente después
de esta vela doji rojo y esta situación acá que tenemos con esta vela roja. También tenemos una situación de intersección en oscilador estocástico realmente genial. Volvamos acá con el primer par de divisas y déjame ver la situación que no ha cambiado realmente desde nuestra última visita. Tal vez estamos teniendo esta vela doji roja con esta situación del precio durante algunos minutos. Si nos fijamos en el oscilador estocástico acá, no quiere desafiarse a sí mismo. Vamos a tener un momento, por lo que aquí tengo $48 de inversión. Vamos con la opción de compra. Ya ves, estamos acá con $86 en mi bolsillo, realmente contenta de esta situación, un poco arriesgada. Así que esta vez fue un poco dormido y se trataba de algún tiempo de caducidad. Eran 30 segundos que fueron realmente suficientes para mí y es necesario coger el momento adecuado. Acá está la situación. Yo solo estaba confiada en mis conocimientos del comercio y opciones binarias. En primer lugar, porque se ve el oscilador estocástico que me estaba mostrando nada mucho. Así que acá el corredor de las bandas de Bollinger estaba estrechándose. Vamos a tener un momento con otro par de divisas, 82% de pago. Y realmente hacia adelante. Vamos a trabajar con la caída del precio en este momento. Veamos, cambiaré la casilla de inversión a $86 y vamos con la siguiente opción que será de poner. Así que chicos, estoy en beneficio, mis primeros $100 realmente genial en este primer lugar porque el corredor se estaba estrechando. Y también ves que en este momento también estaba el oscilador estocástico. Así que fue un gran momento para nosotros. Aquí también nos está mostrando que la tendencia se está intentando subir. Si nos fijamos bien en la línea verde, la situación sigue en la zona de sobreventa. Y pensé que mis 30 segundos de caducidad captaría el momento adecuado. Y tenía razón. Así que sigamos divirtiéndonos con el siguiente par de divisas. Después de la inversión del precio, la situación bajó hacia otra ola. Recuerdo este tipo de situación porque es volátil. Estamos trabajando con la caída. Y vamos a cambiar nuestra caja de inversión. Vamos a hacer la siguiente llamada y quiero desafiarme acá con la opción de compra. Así que chicos, estoy con el siguiente beneficio genial, una situación un poco arriesgada realmente, no recomiendo a nadie seguir trabajando con este tipo de situación de acuerdo al rebote del precio debido al oscilador estocástico. Así que acabo de ver la línea verde que estaba tocando el nivel de 30 y estaba tentando sí volver al corredor y pensé en mis próximos 30 segundos que llegaría justo en ese mismo tiempo. Vi la vela verde en formación, realmente genial. Veamos el siguiente par de divisas. Aquí no ha cambiado desde la última vista. Esa es toda la situación de todos los detalles y señales. Voy a seguir con la siguiente llamada de nuevo y voy a comprobar la situación con la opción de compra. Muy bien, aquí estoy con $500 en tan solo pocos minutos trabajando solo con la tendencia,
como lo vieron en el corredor de las bandas de Bollinger en primer lugar, y en segundo lugar veamos el oscilador estocástico que nos está mostrando las líneas en una situación desordenada que está en la zona de sobrecompra. Así que vamos a tener el momento en otro par de divisas. Recuerdo la situación, gran caída del precio, situación volátil después. Voy a tener acá mi momento. Tal vez sea otra pequeña ola y alcancemos nuestro comercio. Cambiaré mi caja de inversión, esta vez serán $510 e iré a la opción de compra. Así que chicos, creo que es suficiente por hoy. He ganado 900 y un poco más en estos pocos minutos. Espero que tú también hayas disfrutado de esta sesión que hemos tenido hoy, bastante buena, en pocos minutos, con buenas estrategias y un plan bueno para que pongas en práctica. Si quieres ver más señales, te invito a mi canal y a suscribirte a este. Nos vemos en un próximo video y adiós.